Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias fuese como una semilla. Algunas semillas dan flores y frutos, otras producen espinas o hierbas que sofocan todo a su alrededor. Lo que dices no se lo lleva el viento, queda sembrado en la mente de quien te escucha y en tu propia mente. En el estoicismo, las palabras no son meros sonidos, son actos, son juicios, son decisiones. Marco Aurelio escribió: si no es verdad, no lo digas. Si no es correcto, no lo hagas. Porque para un estoico, la integridad se refleja tanto en lo que haces como en lo que expresas. Vivimos en una época donde hablar es más fácil que callar. Publicamos en redes sociales en segundos, enviamos mensajes sin pensarlo, opinamos de todo y de todos. Y muchas veces sin medir el impacto. Pero lo que olvidamos es que cada palabra es una declaración que damos al mundo y a nosotros mismos. Y esas declaraciones, repetidas día tras día, acaban moldeando nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Hoy quiero invitarte a reflexionar y sobre todo a actuar. Vamos a explorar 5 lecciones del estoicismo para cuidar tus palabras. 5 principios que, si los practicas, no solo transformarán la forma en la que hablas, sino la forma en la que piensas, gestionas tus emociones y construyes tus relaciones. Este no es un sermón moral. No voy a decirte lo que debes o no debes hacer, como si fuera una imposición. Este es un viaje de descubrimiento. Una conversación sincera donde vamos a mirar juntos lo que el estoicismo y la experiencia humana nos enseñan sobre el arte de hablar con sabiduría. Prepárate, porque quizás después de escuchar esto, no vuelvas a hablar de la misma manera. 1. Piensa antes de hablar. Parece un consejo obvio, casi infantil, como esos que escuchamos de pequeños y luego olvidamos al crecer. Pero cuando lo miramos a través de los ojos del estoicismo, descubrimos que no es un simple recordatorio de buena educación. Es una disciplina, un arte y una práctica diaria que puede cambiar la calidad de nuestra vida. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar de inmediato. El teléfono vibra, vemos un mensaje y contestamos sin pensar. Alguien nos lanza una crítica y respondemos en automático, casi como si tuviéramos un resorte interno. El problema es que esa inmediatez muchas veces no nos deja espacio para decidir con calma qué queremos decir y cómo queremos decirlo. Y cuando las palabras salen cargadas de emociones descontroladas, rara vez construyen algo bueno. El filósofo estoico Epicteto recomendaba ser, en la mayor parte del tiempo, silencioso, o hablar solo de lo necesario, y hacerlo con pocas palabras. A primera vista, eso puede sonar extraño en una cultura que valora tanto la expresión constante, la opinión rápida, el estar presente en todas las conversaciones. Pero lo que Epicteto nos estaba diciendo no es que nos callemos para siempre, sino que aprendamos a filtrar lo que decimos para que nuestras palabras sean fruto de la razón y no de la reacción. Piensa en la última vez que dijiste algo de lo que luego te arrepentiste. Quizás fue en una discusión de pareja o en el trabajo o en una conversación con un amigo. En ese momento, las palabras parecían inevitables, como si tu boca hubiera decidido antes que tu mente. Pero con el tiempo, esas mismas palabras se convirtieron en un peso, en algo que deseaste no haber dicho. El estoicismo nos recuerda que ese momento entre estímulo y respuesta es sagrado, que siempre tenemos un instante, aunque sea breve, para elegir. Imagina esta escena. Estás en una reunión y alguien critica tu trabajo de manera injusta. Sientes un calor que te sube por el pecho, un impulso de interrumpir, de defenderte, de dejar claro que están equivocados. Ese es el momento. Ahí es donde se juega todo. Si actúas sin pensar, probablemente levantes la voz, utilices un tono sarcástico o digas algo que alimente la confrontación.
Si en cambio te detienes, aunque sea unos segundos, algo cambia. Respiras, cuentas mentalmente hasta 3. En esos 3 segundos te preguntas, ¿es cierto lo que voy a decir? ¿Es necesario decirlo ahora? Zrenia, ¿puedo decirlo con respeto? Y al responderte, aunque sea de manera rápida e intuitiva, estás eligiendo. Ya no eres esclavo de tu impulso. La práctica de pensar antes de hablar no es fácil. Implica ir contra el hábito de reaccionar. Implica reconocer que a veces el silencio o una respuesta breve y tranquila tiene más fuerza que un discurso impulsivo. Implica también aceptar que no todo lo que pasa en nuestra mente necesita convertirse en sonido. Los estoicos entendían que el autocontrol no es reprimir, sino dirigir. No es tragar la ira y dejar que se pudra dentro, sino transformarla en algo útil, o al menos inocuo. En la vida diaria, esta práctica se entrena en lo pequeño. Cuando alguien te corta en el tráfico, cuando recibes un mensaje que te molesta, cuando escuchas un rumor que te tienta a responder. En todos esos casos, el ejercicio es el mismo. Pausa, respira, piensa. Pregúntate si tus palabras van a resolver algo o solo a descargar tu molestia. Pregúntate si lo que vas a decir refleja la persona que quieres ser o solo el estado de ánimo del momento. No se trata de vivir con miedo a equivocarse. Todos vamos a decir cosas que después desearíamos cambiar. Pero cada vez que logramos frenar antes de hablar, estamos fortaleciendo un músculo invisible, el de la atención y la intención. Ese músculo, con el tiempo, nos permite hablar menos, pero decir más. Nos ayuda a que nuestras palabras sean coherentes con nuestros valores y no simples reacciones a lo que otros hacen o dicen. Recuerda que cada palabra es una semilla. Lo que dices hoy puede florecer en confianza, en respeto, en oportunidades, o puede crecer como una maleza que ahogue relaciones y proyectos. Siembra con cuidado. No hay prisa para hablar, pero sí hay consecuencias para lo que decimos. Piensa antes de hablar, no porque debas, sino porque quieres que tus palabras tengan el peso y el sentido que merecen. La próxima vez que estés a punto de responder, date ese pequeño espacio. 3 segundos de silencio pueden ser la diferencia entre un conflicto y un acuerdo, entre una herida y una solución. Practícalo una y otra vez hasta que se vuelva parte de ti. Así, cuando hables, lo harás desde la claridad y no desde la tormenta. Y eso, en un mundo donde todos reaccionan, es una verdadera forma de poder. 2. Usa palabras que construyan, no que destruyan. Puede sonar a eslogan bonito, pero en realidad es una decisión que tomamos cada día, casi sin darnos cuenta. A cada momento estamos eligiendo si nuestras palabras serán ladrillos que levanten puentes o piedras que derriben muros. Y esa elección, aunque parezca pequeña, acaba definiendo nuestras relaciones, nuestra reputación y hasta la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. En el estoicismo se reconoce que no tenemos control sobre lo que otros piensan o hacen, pero sí sobre cómo respondemos. Y la respuesta no es solo lo que sentimos, sino lo que expresamos. Epicteto decía que las palabras son parte de nuestro juicio y, por tanto, de nuestra responsabilidad. No es solo un tema de cortesía, sino de coherencia con nuestra propia virtud. Porque cada vez que hablamos, mostramos al mundo el tipo de persona que somos. Piensa en una conversación reciente en la que alguien compartió un error o una frustración. Tal vez te vino a la mente un "te lo dije" o un comentario irónico. Puede que incluso lo hayas dicho, y en el momento quizás te pareció inofensivo o incluso gracioso. Pero para la otra persona, esas palabras pudieron convertirse en una carga, en una confirmación de sus miedos o inseguridades.
Lo que para nosotros es una frase más, para otros puede ser la gota que rebasa el vaso. Ahora imagina la misma situación, pero con una respuesta diferente. En lugar de señalar el fallo, reconoces el esfuerzo. Sé que pusiste mucho en esto, y aunque no salió como esperabas, seguro aprendiste algo valioso para la próxima. No estás endulzando la realidad ni negando lo ocurrido, pero estás ofreciendo un marco que construye, que abre la puerta a la mejora y no al cierre. Usar palabras que construyan no significa mentir o evitar conversaciones difíciles. Significa decir la verdad de forma que genere posibilidades en lugar de bloquearlas. Significa que cuando tengas que corregir o dar una opinión crítica, lo hagas de modo que la persona salga de la conversación con una dirección clara y con energía para actuar. No es lo mismo decir esto está mal hecho que decir esto no funciona como necesitamos, pero podemos probar este enfoque. En ambos casos, estás reconociendo un problema, pero en el segundo ofreces un camino. Este principio también aplica al modo en que nos hablamos a nosotros mismos. Porque si nuestras palabras hacia otros tienen poder, las que usamos internamente tienen aún más. Decir siempre fallo o no sirvo para esto es como colocar piedras en nuestro propio camino. Si en cambio nos decimos todavía no lo logro, pero estoy aprendiendo y avanzando, estamos construyendo una mentalidad que nos impulsa. La práctica diaria consiste en observar nuestras palabras como un arquitecto observa los materiales con los que construye. Antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir ayuda a la otra persona a avanzar o le quita fuerza? ¿Esta frase refuerza lo mejor de mí o lo peor? Y si descubres que lo que ibas a decir no pasa esa prueba, cámbialo o guarda silencio. Al principio puede sentirse extraño, como si estuvieras censurándote. Pero con el tiempo, esta forma de hablar se convierte en un hábito natural. Empiezas a notar que las conversaciones fluyen mejor, que los conflictos se reducen y que las personas confían más en ti. No porque siempre les digas lo que quieren oír, sino porque saben que, incluso en la crítica, tus palabras están ahí para edificar y no para destruir. Recuerda que, igual que una herramienta, las palabras pueden reparar o pueden romper. En tus manos está decidir el uso que les das. Cada vez que eliges una palabra que construye, estás dejando un rastro de respeto, de apoyo y de confianza. Y ese rastro, con el tiempo, se convierte en la base de relaciones más sólidas y de una vida más alineada con tus valores. Tercero, sé breve y claro. En apariencia, es un consejo simple, pero en la práctica exige disciplina, atención y respeto por el tiempo y la energía de los demás. La claridad no se logra por casualidad, y la brevedad no significa decir menos de lo necesario, sino decir exactamente lo que importa sin rodeos ni distracciones. En el día a día, muchas conversaciones se pierden entre detalles irrelevantes, explicaciones interminables y palabras que no añaden valor. Cuando eso pasa, el mensaje original se diluye, el oyente se cansa y la posibilidad de que la idea sea comprendida se reduce. Los estoicos valoraban la precisión porque entendían que la palabra no es un adorno, sino una herramienta para transmitir verdad y guiar la acción. Epicteto decía que debemos hablar solo de lo que sabemos y hacerlo con sencillez. La sencillez aquí no es pobreza de ideas, sino pureza de intención. Piensa en esta escena. Un compañero de trabajo te pregunta por el estado de un proyecto. Podrías lanzarte a explicar todo, el historial, las reuniones, los cambios de último minuto y cada problema que ha surgido. O podrías decir, está retrasado 2 días por un fallo técnico, lo estamos corrigiendo y estará listo el viernes. Esa segunda respuesta no oculta la verdad, pero concentra
la información clave. El que escucha sabe lo que necesita saber y puede actuar en consecuencia. No tiene que filtrar datos ni adivinar tu punto. Ser breve y claro no significa ser frío o cortante. Significa ordenar tus ideas antes de expresarlas. Un buen hábito es preguntarte mentalmente, ¿ya respondí la pregunta? ¿Podría decir esto en la mitad de palabras? Otra práctica útil es anotar las ideas clave antes de una reunión o conversación importante, para no desviarte y mantener el hilo. Esto no solo evita malentendidos, también te hace ganar credibilidad. La gente confía más en quien comunica con precisión. La falta de claridad genera riesgos. Puede ser malinterpretado. Tu mensaje puede perder fuerza o, peor aún, la gente puede evitar preguntarte cosas porque anticipan una respuesta larga y confusa. El exceso de palabras no siempre demuestra conocimiento. Muchas veces demuestra que no hemos pensado lo suficiente en lo que queremos decir. Por eso los estoicos recomendaban ponderar nuestras palabras como un orfebre evalúa cada pieza antes de mostrarla. En tu vida personal, este principio también importa. Con tu pareja, tu familia o tus amigos, ir directo al punto evita conflictos y ahorra energía. Si algo te molesta, dilo sin adornos pero con respeto. Me preocupa que llegues tarde. Es más claro y útil que una larga historia con insinuaciones. Si quieres expresar gratitud, hazlo de forma directa y sincera. La claridad es un acto de honestidad. Ponlo en práctica de manera consciente, en tus mensajes, en tus correos, en tus conversaciones. Si notas que estás divagando, haz una pausa, vuelve al tema central y continúa. Con el tiempo, descubrirás que hablar breve y claro no te limita. Al contrario, potencia el impacto de lo que dices. Quien te escucha captará mejor tu mensaje y lo recordará con más facilidad. Recuerda, la claridad no es solo una cuestión de estilo, sino de virtud. En un mundo lleno de ruido, ser claro y breve es un acto de respeto y una muestra de inteligencia. Cuando hables, busca que tus palabras sean como un rayo de luz, directas, iluminadoras y sin sombra de confusión. Cuarta, no hables de lo que no depende de ti. A primera vista parece una recomendación para evitar chismes o conversaciones vacías, pero en realidad es una de las prácticas más profundas del estoicismo. Epicteto lo colocó al inicio de su Enquiridión. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras palabras y actitudes dependen de nosotros. El clima, las decisiones de otros, el pasado y 1000 factores externos, no. Y si no dependen de nosotros, ¿qué sentido tiene gastar palabras y energía en ellos? Observa cualquier grupo de personas, en la oficina, en una comida familiar o en una reunión de amigos. Buena parte de la conversación se dedica a quejarse del gobierno, del tráfico, del mercado, de la lluvia o de lo que alguien hizo o dejó de hacer. Hay un hilo común. Todos esos temas están fuera de nuestro control inmediato. Y aunque hablar de ellos pueda crear cierta conexión momentánea, muchas veces deja un sabor amargo y un sentimiento de impotencia. El problema de hablar de lo que no depende de ti no es solo que no puedas cambiarlo, es que, al hacerlo, desplazas tu atención y tu energía lejos de lo que sí puedes influir. Cuanto más tiempo dedicas a quejarte del clima, menos tiempo dedicas a preparar un plan B. Cuanto más te centras en criticar a una persona ausente, menos te enfocas en mejorar tu propio comportamiento. Imagina una situación cotidiana. Planeaste un evento al aire libre y, el mismo día, llueve. Puedes pasarte horas lamentándote, culpando a la mala suerte, al pronóstico o a quien organizó. O puedes aceptar que el clima no está en tus manos y proponer mover la reunión a un lugar cubierto. En el primer caso, las palabras alimentan frustración.
En el segundo, las palabras abren posibilidades. Practicar este principio no significa volverse indiferente al mundo. No es cerrar los ojos a la injusticia ni vivir en una burbuja. Significa usar las palabras para actuar donde sí puedes actuar. Si te preocupa una situación política, en lugar de hablar sin parar sobre lo mal que está todo, puedes enfocarte en explicar cómo participar en una acción concreta, cómo ayudar a una causa o cómo prepararte para adaptarte a los cambios. También implica cuidar qué temas eliges en tus conversaciones. Pregúntate, ¿esto está en mi esfera de control? Si la respuesta es no, considera si vale la pena mencionarlo y con qué propósito. Si solo es para descargar frustración, quizás sea mejor canalizar esa energía en otra actividad o callar. El silencio, en este caso, no es pasividad. Es una forma de proteger tu mente. El riesgo de ignorar esta lección es claro. Cuando hablas demasiado de lo que no controlas, refuerzas la creencia de que eres una víctima de las circunstancias. Pierdes tiempo, desgastas tus relaciones y contribuyes a un ambiente negativo. En cambio, cuando enfocas tus palabras en lo que sí puedes influir, inspiras a otros y fortaleces tu propia capacidad de acción. Ponlo en práctica esta semana. Cada vez que sientas el impulso de quejarte o comentar algo fuera de tu control, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué puedes hacer tú ahora? Si la respuesta es nada, suelta el tema o cámbialo por otro en el que sí puedas aportar. Hazlo con amabilidad, sin menospreciar a los demás, pero guiando la conversación hacia terrenos más fértiles. Recuerda que las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no vuelven. Y si las apuntas constantemente hacia blancos que no dependen de ti, solo gastas energía y atención. Usa tus palabras como usarías una herramienta de precisión. Dirígelas hacia lo que sí puedes construir, reparar o mejorar. Ahí es donde tu voz tiene verdadero poder. 5. Habla contigo mismo con respeto. Puede que sea la lección más silenciosa de todas, porque no se trata de lo que dices a otros, sino de lo que te dices a ti mismo. Y sin embargo, esas palabras internas, las que nadie más escucha, son las que más poder tienen sobre tu vida. Párate un momento y observa tu diálogo interno. ¿Qué tono tiene? ¿Es paciente, comprensivo, alentador? ¿O es crítico, exigente y a veces cruel? Muchas personas hablan consigo mismas de una forma en la que jamás se atreverían a hablarle a alguien que quieren. Y sin darnos cuenta, esas frases repetidas día tras día van moldeando cómo nos sentimos y lo que creemos posible. Los estoicos entendían que la mente es nuestro campo de entrenamiento principal. Si dentro de ti habita un juez severo que no perdona errores, es difícil que afuera puedas vivir con serenidad. Por eso, cultivar un diálogo interno respetuoso no es un acto de indulgencia, sino de disciplina. Respetarte con tus palabras es respetar la oportunidad de aprender y mejorar. Piensa en un error reciente. Tal vez perdiste una oportunidad, olvidaste un compromiso o cometiste un fallo en el trabajo. ¿Cómo reaccionaste contigo mismo? Muchos reaccionan con frases como soy un desastre o siempre arruino todo. Esas palabras no solo describen el hecho, lo amplifican y lo convierten en una etiqueta permanente. El estoicismo nos recuerda que un error es un evento, no una identidad. Cambiar el lenguaje interno de siempre fallo a en esta ocasión no salió bien y voy a aprender de ello es un acto consciente de construirte, no destruirte. Este principio también implica estar atento a cómo te hablas en los momentos cotidianos, no solo en las crisis. Cuando te miras al espejo, cuando te enfrentas a una tarea difícil, cuando planeas algo importante. Las frases que eliges en esos momentos son semillas que, tarde o temprano,
germinarán en tu actitud, tu confianza y tus decisiones. Practicarlo en el día a día es sencillo en teoría, pero requiere constancia. Una técnica útil es escribir por la mañana 3 frases de afirmación que te gustaría escuchar de alguien en quien confías. Por ejemplo, hoy elijo actuar con calma y claridad. Estoy preparado para aprender de lo que ocurra. O, mi valor no depende de un solo resultado. Luego, repítelas en voz alta, como si te las dijeras a un amigo. Puede parecer extraño, pero con el tiempo tu mente empezará a reconocer ese tono como parte de su lenguaje natural. Los riesgos de ignorar esta lección son profundos. Si te hablas con desprecio, no solo afectas tu autoestima, también condicionas la forma en que hablas a otros. El lenguaje interno negativo tiende a filtrarse hacia afuera, en impaciencia, críticas y falta de empatía. Por el contrario, cuando te acostumbras a hablarte con respeto, es mucho más fácil ofrecer ese mismo respeto en tus interacciones. No se trata de decirte mentiras bonitas ni de ignorar la realidad. El respeto propio no evita ver tus fallos, pero elige describirlos de forma que te den energía para actuar. Es la diferencia entre no sirvo para esto y todavía no lo hago bien, pero puedo mejorar si practico. Una reconoce el problema y lo convierte en una invitación al cambio. La otra lo convierte en un muro. Ponlo en práctica hoy mismo. Cada vez que te escuches diciendo algo negativo sobre ti, haz una pausa y pregúntate, ¿le diría esto a alguien que quiero? Si la respuesta es no, busca una forma diferente de expresarlo. Tal vez no lo logres siempre, pero cada intento fortalece el hábito. Recuerda, las palabras que usas contigo son las que más escuchas en tu vida. Si quieres una mente clara, fuerte y serena, empieza por cuidar la voz que suena dentro de ti. Háblate como hablarías a un buen amigo, con verdad, pero también con paciencia, aliento y respeto. Porque al final, la relación más larga e importante que tendrás es contigo mismo. Y así, como aprendemos a cuidar las palabras que decimos a los demás y a nosotros mismos, también debemos comprender las leyes más profundas que rigen nuestra mente y nuestra vida. Porque detrás de cada conversación, de cada pensamiento y de cada acción, hay principios invisibles que marcan el ritmo de nuestra existencia y que, si los conocemos, nos permiten construir conscientemente el futuro que deseamos. La vida, cuando la observamos con atención, tiene un pulso propio. Hay días luminosos y días oscuros, momentos en que todo parece fluir y otros en que todo parece detenerse. El estoicismo y muchas tradiciones de sabiduría coinciden en que, para vivir en paz, debemos reconocer y respetar estas leyes invisibles que sostienen la existencia. Son principios que no dependen de nuestra voluntad, pero sí de nuestra comprensión y aceptación. Entre ellos, el de la ley del ritmo, el equilibrio entre opuestos y la correspondencia entre lo que somos por dentro y lo que experimentamos por fuera. La ley del ritmo nos recuerda que todo en la vida tiene ciclos: expansión y contracción, avance y retroceso, luz y sombra. Pretender que la vida sea siempre lineal y ascendente es una ilusión que genera frustración. Igual que las estaciones cambian, nuestra experiencia también lo hace. Habrá épocas de crecimiento y otras de reposo, momentos de entusiasmo y momentos de calma forzada. La clave no está en luchar contra el ciclo, sino en aprender a moverse con él. Cuando entendemos que una dificultad es parte de una oscilación natural, no la vemos como una maldición, sino como una fase necesaria para acumular fuerza, claridad o lecciones. El estoico acepta el invierno con la misma serenidad con la que celebra la primavera, porque sabe que ambos son necesarios para que la vida sea completa. Relacionada con esta idea
está la noción de equilibrio universal. La existencia se compone de pares de opuestos, lo que consideramos bueno y malo, lo justo y lo injusto, la luz y la oscuridad. Nuestra tendencia natural es querer lo uno y rechazar lo otro. Pero la madurez consiste en reconocer que ambos cumplen una función. Sin la noche, el día no tendría sentido. Sin la dificultad, el logro perdería valor. El equilibrio no significa que todo sea mitad y mitad en todo momento, sino que en el conjunto de la vida, cada polaridad tiene su lugar y su propósito. Incluso las experiencias que etiquetamos como negativas pueden ser las que más nos hagan crecer, pulir nuestro carácter y reforzar nuestra resiliencia. Marco Aurelio decía que el fuego prueba el oro y las dificultades prueban la virtud. La luz necesita de la sombra para brillar y la sombra necesita de la luz para definirse. El tercer principio, el mentalismo o la correspondencia entre mente y realidad, sostiene que lo que llevamos dentro moldea lo que vemos fuera. El mundo externo es, en gran medida, un reflejo de nuestras creencias, expectativas y actitudes. Si vivimos convencidos de que todo está en contra, interpretaremos cada evento como una confirmación de esa creencia. Si cultivamos la idea de que hay oportunidades incluso en la adversidad, nuestra atención se entrenará para reconocerlas y aprovecharlas. Esto no significa que podamos controlar todo lo que sucede en el mundo, pero sí que podemos influir en cómo lo percibimos y cómo respondemos. Cambiar nuestras creencias no transforma instantáneamente la realidad externa, pero sí cambia nuestra relación con ella, y eso modifica nuestras decisiones y acciones, que a su vez generan resultados diferentes. Aceptar estos principios no es resignarse, sino alinear nuestras expectativas con la naturaleza de la vida. Cuando sabemos que los ciclos son inevitables, no nos desesperamos en las caídas ni nos embriagamos en las subidas. Cuando entendemos que la totalidad incluye tanto lo que nos gusta como lo que no, dejamos de dividir el mundo en aceptable e inaceptable y empezamos a verlo como un maestro completo. Y cuando asumimos que nuestra mente es un filtro activo que colorea todo lo que vemos, nos volvemos responsables de cuidar ese filtro, limpiarlo de creencias limitantes y alimentarlo con pensamientos que nos fortalezcan. La práctica diaria de estos principios puede ser muy concreta. En los días difíciles, recordar que forman parte de un ciclo y preguntarnos qué podemos aprender aquí que no aprenderíamos en un momento de comodidad. Enfrentados a la dualidad, buscar el valor oculto del lado que no nos gusta y reconocer que también forma parte del equilibrio que sostiene nuestra vida. Y en cuanto a nuestras creencias, observarlas sin juicio, preguntarnos si nos sirven y si no, reemplazarlas por otras más útiles, conscientes de que esa tarea es un trabajo continuo, no un cambio instantáneo. Vivir de acuerdo con estos principios es vivir con menos resistencia y más conciencia. No significa que dejemos de actuar para mejorar las cosas, sino que actuamos desde un entendimiento más profundo de cómo funcionan. Es como aprender a navegar. No podemos controlar el mar, pero sí podemos leer las mareas, respetar el viento y usar su fuerza a nuestro favor. Así, en lugar de agotarnos luchando contra lo inevitable, usamos las leyes de la vida como aliadas para crecer, adaptarnos y, sobre todo, vivir con más serenidad y sentido. Construir el futuro de forma consciente es mucho más que tener metas y hacer planes. Es comprender que el mañana no es un destino que simplemente nos sucede, sino el resultado acumulado de lo que pensamos, decidimos y hacemos cada día. Cada pensamiento que albergamos, cada creencia que aceptamos, cada palabra que pronunciamos y cada acción que emprendemos
Son ladrillos que vamos colocando uno a uno en el camino que pisaremos más adelante. El primer paso es la observación. La mayoría de las personas transitan el día sin detenerse a mirar qué tipo de pensamientos ocupan su mente. Funcionamos en piloto automático, reaccionando a los estímulos externos, sin cuestionar si esas reacciones nos acercan o nos alejan de lo que queremos. Los estoicos, sin embargo, practicaban una vigilancia constante de su mundo interno. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debemos estar atentos a lo que pasa en nuestra alma, porque de ahí nace todo lo demás. Observar no es juzgar ni reprimir, es darnos cuenta. Es reconocer cuándo un pensamiento nos fortalece y cuándo nos debilita, cuándo abre posibilidades y cuándo nos encierra. El segundo paso es elegir. No todos los pensamientos que aparecen merecen quedarse. Algunos llegan por costumbre, por miedo, por creencias heredadas o por experiencias pasadas que ya no tienen vigencia. Elegir significa decidir conscientemente en qué enfocamos nuestra mente. Si dejamos que las ideas negativas o limitantes se instalen sin resistencia, empezarán a guiar nuestras decisiones y tarde o temprano se reflejarán en nuestra realidad. Por eso, cuando detectamos un pensamiento que nos lleva a la autocrítica destructiva o al pesimismo, podemos reemplazarlo por otro que sea verdadero pero más constructivo. No se trata de negar la dificultad, sino de darle un marco que nos permita actuar con más claridad y determinación. El tercer paso es nutrir. Así como una planta no crece solo porque un día la regamos, nuestra mente no se fortalece con un único momento de inspiración. Necesita alimento constante. Lecturas que nos eleven, conversaciones que nos inspiren, entornos que favorezcan lo mejor de nosotros. Nutrir pensamientos positivos no es ingenuidad, es estrategia. Significa dedicar tiempo y energía a aquello que nos conecta con lo que queremos construir. Puede ser escribir cada mañana 3 cosas por las que estamos agradecidos, repasar nuestros objetivos al inicio del día o dedicar unos minutos a visualizar cómo queremos vivir dentro de 5 años. Cada pensamiento de hoy es un ladrillo en el futuro. Esto no es una metáfora romántica, es una descripción práctica. Si paso mis días pensando que no puedo, que es demasiado tarde o que todo está en contra, estaré construyendo un camino lleno de obstáculos, porque actuaré como si esas ideas fueran ciertas. En cambio, si cultivo pensamientos de posibilidad, de aprendizaje y de resiliencia, mi comportamiento se alineará con ellos y tenderé a generar resultados diferentes. La mente prepara el terreno, las acciones lo confirman, y aquí llegamos a un punto clave. Cuando cambiamos por dentro, el mundo externo empieza a cambiar. Esto no significa que mágicamente todo se vuelva perfecto, pero sí que nuestra manera de interpretar y actuar modifica las circunstancias. Una persona que antes se veía como víctima y ahora se ve como protagonista tomará decisiones distintas, y esas decisiones traerán nuevas oportunidades. Lo que antes parecía un callejón sin salida puede revelarse como una curva en el camino. El cambio interno también afecta la forma en que los demás nos perciben y responden. Si cultivamos una actitud más abierta, más segura y más coherente, las personas tenderán a tratarnos con más respeto y confianza. Los proyectos se nutren de nuestra energía. Si esa energía es clara y enfocada, es más probable que encontremos aliados, recursos y caminos para avanzar. Para vivir este proceso de manera práctica, podemos adoptar pequeños hábitos diarios, revisar al final del día qué pensamientos dominaron nuestra mente y cómo influyeron en nuestras decisiones. Anotar una intención clara cada mañana para orientar nuestra jornada. Practicar la gratitud como una forma de entrenar la atención en lo que sí funciona. Con el tiempo, estas prácticas
se vuelven automáticas y nuestra mente se habitúa a trabajar a favor del futuro que deseamos. Construir el futuro conscientemente es, en esencia, un acto de responsabilidad. Es reconocer que no controlamos todo, pero sí lo suficiente como para marcar la diferencia. Es dejar de esperar que algo externo nos salve y empezar a ser el arquitecto de nuestra vida. No siempre podremos elegir las circunstancias, pero siempre podremos elegir la actitud con la que las afrontamos y el significado que les damos. Cada día, cada hora, cada pensamiento cuenta. Si hoy sembramos claridad, propósito y acción, mañana recogeremos resultados que reflejen esa siembra. Y aunque el camino no será siempre recto ni fácil, al mirar atrás podremos decir que no llegamos a cualquier parte por accidente, sino que construimos paso a paso el lugar en el que queríamos estar. Llegamos al cierre de este recorrido, y es aquí donde toda la reflexión se convierte en práctica viva. No basta con comprender las ideas. El verdadero cambio ocurre cuando las llevamos a nuestro día a día, cuando cada pensamiento, cada palabra y cada acción se alinean con la vida que queremos crear. Practicar la transformación y el desarrollo personal no es un evento puntual, sino un camino constante de conciencia y elección. Una de las herramientas más poderosas que puedes incorporar es la visualización de la llama violeta. Imagina esa energía envolviendo todo tu ser, disolviendo el peso de los errores pasados, las heridas y las emociones densas. Visualiza cómo ese fuego suave pero intenso convierte el dolor en comprensión, la culpa en aprendizaje y el miedo en amor. Esta práctica no es evasión, es alquimia interior. Transformar lo que duele en sabiduría y lo que limita en fuerza. La respiración consciente es otra llave esencial. Cada inhalación puede ser un acto de creación. Entra luz, entra claridad, entra energía. Cada exhalación puede ser una liberación. Sale la tensión, sale la sombra, sale todo lo que ya no necesitas. Hazlo lento, presente, con la intención de purificar tu estado interno. Incluso unos minutos al día pueden marcar una diferencia profunda en tu equilibrio emocional y mental. Elevar tu vibración implica una vigilancia constante sobre tus pensamientos y emociones, no para reprimirlos, sino para elegirlos. Cuando notas que tu mente se enreda en la queja o la duda, detente y redirígela hacia una perspectiva más alta. Busca pensamientos que te impulsen, emociones que te nutran, acciones que te conecten con la energía que quieres manifestar. La vibración es como una frecuencia. Si la ajustas, tu experiencia externa empieza a resonar con ella. Soltar el ego es otro paso indispensable. No el yo esencial, sino esa máscara que busca validación constante, que mide su valor en función de la aprobación externa. Vivir desde la esencia significa actuar desde lo que es verdadero para ti, incluso si no todos lo comprenden o aprueban. Es tener el coraje de ser íntegro, aunque eso implique ir contra la corriente. Y sobre todo, conecta con tu yo superior, esa parte sabia, serena y profunda que siempre sabe cuál es el siguiente paso correcto. Puede manifestarse como una intuición sutil, una sensación de certeza o una voz tranquila en medio del ruido. Escúchala. Dedica momentos de silencio para que pueda hablarte. Esa conexión es la brújula que te mantiene alineado incluso en medio de las tormentas. Todo lo que hemos hablado hasta aquí converge en un mismo punto. Tu poder para transformar tu vida comienza dentro de ti. No importa dónde estés ahora, siempre tienes la capacidad de elegir un pensamiento diferente, una palabra más consciente, una acción más alineada. Y cada una de esas elecciones, por pequeña que parezca, te acerca a la vida que mereces vivir. Y así, hemos recorrido juntos
un viaje de ideas, reflexiones y prácticas que pueden transformar no solo lo que decimos y pensamos, sino también la manera en que vivimos cada día. Recuerda que cada palabra, cada pensamiento y cada acción son semillas que tarde o temprano darán fruto. La clave está en elegir conscientemente qué queremos sembrar. Si este mensaje ha resonado contigo, me encantaría que lo compartieras. Déjame tu comentario con la lección que más te han inspirado o con la experiencia personal que quieras aportar. Tu voz también puede ser una chispa que ilumine el camino de otros. No olvides dar me gusta a este video si te ha aportado valor y suscribirte al canal para seguir explorando juntos más ideas que nos ayuden a crecer, encontrar serenidad y construir el futuro que queremos. Y si activas la campanita, te asegurarás de no perderte ninguno de los próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente capítulo de este camino. Hasta entonces, cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, y el mundo cuidará de ti.